En este video de Frieren por fin conoceremos la historia completa de Match, uno de los 7 sabios de la destrucción. Así que sin más que agregar, comencemos con este resumen de Frieren. Y no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de estos videos. Luego de que Frieren y Denken deciden sumergirse en las memorias de Match, vemos al demonio caminar por un pueblo destruido, mientras dice que el rey demonio le ordenó devastarlo, pero que para él solo era otro lugar de tantos que había devastado hasta entonces. El caso es que al final el demonio llega frente al sacerdote del pueblo, el cual seguía divagando con palabras como malicia y culpa, pero que para él solo eran las mismas palabras que había escuchado incontables veces de aquellos al borde de la muerte. Por su lado, Match, al ver al sacerdote, tan solo dice que había algo diferente en él comparado con todos los que había eliminado hasta entonces, por lo cual le pregunta por qué se ha quedado en silencio, y si no piensa seguir rogando por su vida. Ante eso el sacerdote tan solo dice que ahora lo comprende, pues Match simplemente no entiende estas palabras, lo cual es impactante y lamentable a la vez. Y al escuchar esto el demonio tan solo lo parte a la mitad con un rápido movimiento de su espada. Es así que Match nos dice que en ese momento comenzó a llenarse de dudas, pues a pesar de saber su significado en palabras no sabía lo que sentían. Dice que sabía sobre el miedo, sobre la rabia y sobre el dolor. Y luego cuando se topa un soldado frente a él dice que esa reacción es el deseo de eliminar lo que fue derivado de la rabia y el odio. Y una vez más dice que sabe muy bien sobre todo eso, y aún así continúa preguntándose qué es la malicia y la culpa. Match dice que los demonios están desprovistos de todo tipo de emociones que las personas naturalmente poseen, pero se pregunta por qué es así, y declara que por primera vez en su vida posee interés en las personas y que quiere aprender más sobre ellas. Es así que al encontrarse con 2 niños sobrevivientes les ofrece un par de cuchillos para ver quién sobrevive, y mientras se sienta a verlos dice que quiere entender a sus oponentes, y también saber qué significa esa emoción que sienten, pues los está favoreciendo, ya que las personas han comenzado a agradarle. Tiempo después Match arrasa con otro pueblo, y tras eliminar a toda la gente dice que no siente ninguna emoción, y se pregunta si es una emoción que no puede comprender después de todo. Sin embargo, mientras camina se topa con un sujeto que se presenta como uno de los 3 grandes caballeros de los países del norte, y al escucharlo Match dice que la humanidad es rápida para enviar a problemáticos imprudentes como él, pero no se preocupa, pues de cualquier manera ya tenía pensado irse de esas tierras. Pero antes de que pueda moverse debe bloquear el ataque del sujeto, el cual le dice que no puede permitir eso, ya que su deber limpiar esa tierra del ejército del rey demonio. El caso es que mientras Match esquiva las flechas, el sujeto le dice que al parecer aún no transmuta ese pueblo en oro, a pesar de que todos los que ha pisado han terminado así, por lo que ha descubierto que se deben cumplir ciertas condiciones para poder activar su poder, y luego, mientras redobla la intensidad de su ataque, dice que no le dará la oportunidad de cumplir esas condiciones. Sin embargo, Match le dice que en realidad su magia no tiene ninguna condición, y que si se pone serio podría terminar esto en un instante, y tal y como lo dice en ese momento el sujeto comienza a convertirse en oro, y Match le dice que la razón por la que no lo convirtió todo en oro de inmediato es simple, y que él considera vulgar hacer eso. Y por último le dice al tipo que todas las habilidades y valentía que reunió hasta ese día son insignificantes ante su magia, y que en realidad ni siquiera podrían llamar a esto una batalla, y a diferencia de lo que todos piensan, Match encuentra esa clase de batallas desagradables. Tiempo después Match llega al mar, en donde se topa con una chica demonio que analiza el cadáver de una ballena. El caso es que después de eso se sientan a tomar el té, y Match le pregunta por qué los demonios carecen de las emociones de malicia y culpa, a lo que esta responde que si se sintieran mal cada que engañan a alguien los demonios se habrían extinguido hace mucho tiempo. Ante esto Match le pregunta qué significa sentirse mal, y la demonio le responde que esa es una emoción que ellos jamás deben entender, y le explica que su apariencia, la lengua que comparten con la gente, y hasta su comportamiento que prácticamente imita el de ellos fueron adquiridos con el fin de engañarlos y cazarlos. Que a pesar de sus apariencias similares, sus diferencias son gigantescas, ya que después de todo ellos son monstruos caníbales, criaturas completamente diferentes, y es natural que haya emociones que no pueden entender. Luego le hace una analogía preguntándole si puede imaginar qué clase de emociones tiene un pequeño insecto, y que eso es parecido a su situación con los humanos, así que es una pérdida de tiempo querer saberlo. Sin embargo, Match le dice que si son capaces de entender las emociones que tienen los humanos, tal vez podrían ser capaces de coexistir con ellos, además de que los demonios tienen todo el tiempo del mundo para desperdiciar. Y ante esto la chica tan solo le dice que es realmente fascinante. Días después Match es abordado por un demonio llamado Slash, quien le dice que le gustaría su asistencia para derrotar al héroe del sur. Sin embargo, Match le dice que no lo arrastre a eso, pues no podría importarle menos lo que le pase al ejército del rey demonio. Ante esto Slash le dice que desafortunadamente es una orden imperial del gran rey demonio, y si desobedece no tendrá más opción que eliminarlo, pues la única forma de unir demonios individualistas es a través del miedo.
Al escuchar esto, Match se da cuenta que si no acepta lo usarán como un ejemplo, pero le pregunta a Slash si cree que podrá derrotarlo, y este le responde preguntando si está seguro de eso. Y sin más, tan solo tenemos un cuadro de ambos demonios muy tensos, listos para lo que sigue. Sin embargo, tras unos segundos, Slash acepta que preferiría no pelear con Match. Luego de eso, Match dice que para que un clarividente como él salga de su camino para verlo debe significar que él es crucial en esta operación, y que también no puede desobedecer. En cuanto Match dice esto último, vemos que hay otro demonio en los tejados, y agrega que Grausam de los 7 sabios de la destrucción es el peor contrincante para él, y sin más, totalmente resignado le pregunta a Slash qué es lo que quieren que haga exactamente, a lo que este responde que su presencia abrumadora será suficiente para limitar los movimientos que el héroe del sur puede hacer. Sin embargo, al ver el rostro del demonio, Match se da cuenta que ella ha visto el futuro, y le dice que su expresión es la de alguien dirigiéndose a la muerte, a lo que Slash responde que es algo que no sabrá hasta que lo hayan intentado, además de que Grausam tiene la orden de borrar sus memorias después de la operación. Ante esto, Match le pregunta por qué harían eso, y Slash le revela que sus memorias serán leídas, y luego sin más se disculpa con Frieren, y le dice que no puede permitir que observe su batalla contra el héroe del sur, ya que será una batalla con la supervivencia de los demonios en juego, un plan de contingencia para la derrota, y una lucha por el bien de los demonios en 1000 años. Al escuchar el nombre de Frieren, Match se muestra confundido, pero Slash le dice que es una historia para el futuro, y sin más se retira de ahí diciéndole que espera verlo en el campo de batalla, y Match tan solo le dice que espera que sea capaz de regresar con vida, y sin más el recuerdo se vuelve borroso en la parte que borraron. Es así que el tiempo pasa y volvemos al momento en que Match le dio los cuchillos a los niños con la promesa de que dejaría vivir a quien ganara, y mientras observa la pelea dice que desde entonces, en solo unos años eliminó a muchas personas, pero nunca llegó a sentir emoción alguna hasta ese día, cuando se dio cuenta que todavía debía descubrir los sentimientos de malicia y culpa. El caso es que el chico termina derrotando a la chica, pero en cuanto gana comienza a llorar, y Match le pregunta por qué, y si acaso no está feliz por haber sobrevivido. Ante esto el chico tan solo dice que ella era su amiga de la infancia, y a pesar de que siempre estaban juntos, se la acabó con ella. Y luego, mientras se inclina a su lado, le pregunta por qué fingió que iba a cortarlo, y sin más la abraza y le dice que él debió ser quien muriera. Al ver esto, Match no puede evitar sonreír, y dice que es espectacular, pues justo ahora el niño tiene una emoción que él como demonio no puede sentir, y pregunta si es malicia. Sin embargo, en cuanto el chico le dedica una mirada se da cuenta que puede ser la culpa. Es así que sin entender, Match le pide que por favor lo exprese en palabras y le enseñe sobre esa emoción, pero el chico tan solo le dice que es un maldito monstruo mientras las lágrimas corren por sus mejillas, y luego sin más Match lo elimina atravesándolo con su espada. Mientras el chico cae sin vida, Match dice que finalmente se ha acercado a una respuesta, y le agradece al niño cuyo nombre no conoce, y mientras se retira de ahí dice que en definitiva no sabe nada sobre las personas, y que es natural para él no sentir nada si cientos mueren, pero que quizá puede entender esas emociones si fuese a eliminar a alguien cercano a él, y para eso necesita establecer relaciones con humanos a los que pueda llamar cercanos después de pasar el suficiente tiempo entre ellos. Y por último dice que afortunadamente tiene todo el tiempo del mundo. Y así, tras un par de años de viaje, termina llegando a la ciudad fortificada de Weiss, el mayor asentamiento humano de la meseta del norte. Cuando Match llega a Weiss dice que primero por capricho atacó el carruaje de un noble que se dirigía a la ciudad, y luego lo vemos preguntarle al noble si sus subordinados estaban entrenados para matar, y le dice que aunque fuese así esas personas no eran adecuadas para luchar contra demonios, ya que aunque ellos tomen una forma similar a los humanos, su fuerza y velocidad de reacción están a un nivel completamente diferentes, y cuando aquellos que están acostumbrados a las batallas los enfrentan mueren rápidamente antes de que puedan notar siquiera la diferencia de poder, y nunca serán capaces de eliminarlos y luchan con la idea de que se están enfrentando a otras personas. Al escuchar esto, el noble le dice que lo tendrá en cuenta, y le pregunta entonces qué se necesita para que él muera. Sin embargo, el demonio le responde preguntándole si entiende su propia posición. Ante esto, el sujeto le pregunta si disfruta hablando, y Match lo amenaza con su espada. Sin embargo, el sujeto tan solo saca un cigarrillo, y le pregunta si le permitiría fumarlo, y este lo deja hacerlo. Y luego, mientras lo observa, le dice que él es uno de los raros, pues no tiene el hedor de la sangre, y aún así posee la mirada de un asesino. El sujeto le responde que es porque es un noble detestable, y que aunque no tenga las manos sucias ha enviado a muchos rivales políticos a sus tumbas, y que quizá este sea su castigo, pues no ha estado libre de esta tormentosa culpa ni un solo día de su vida. Estas palabras llaman la atención de Match, quien le dice al sujeto que tiene una pregunta, y luego pasamos a la respuesta del tipo, el cual le dice que entiende que los demonios no comprenden el concepto de maldad, pero que todo es más agradable de esa forma. Luego le explica que él es el señor feudal de la ciudad fortificada de Weiss, pero que es solo por el título, ya que esa ciudad es donde terminan los nobles que son derrotados en conflictos políticos en la capital imperial, la cual está corrompida y llena de malicia. El caso es que el señor feudal le cuenta que en la capital imperial todo marcha mal por la corrupción y
y el mal uso de los recursos por parte de los gobernantes. Sin embargo, nadie hacía nada para cambiarlo. El problema llegó cuando su hijo quiso levantar la voz, pues días después lo encontró sin vida en la calle, y el reporte de la policía fue que él saltó de su balcón. Al escuchar esta historia, Marge le pregunta si acaso está buscando venganza por su hijo, y ante esto el tipo primero se sorprende de que entienda el concepto de venganza, y luego dice que no se puede decir con certeza que la esté buscando, y que más que eso en realidad le gustaría cumplir la voluntad de su hijo, pues ahora que se ha ensuciado las manos en un mundo sin ley donde se matan unos a otros como bestias, su meta es un mundo ideal donde las personas puedan vivir tal como su hijo deseaba. Es así que al terminar su historia el tipo dice que también ha terminado de fumar, y el demonio le pregunta por qué le contó todo eso, a lo que este responde que es porque esto es una negociación, ya que él es de utilidad para Match, pues realmente no existen muchos hombres que hayan experimentado tanta malicia como él, y podría ser capaz de enseñarle sobre emociones ajenas. Sin embargo, también le dice que esto no es una súplica por su vida, pues habrá una negociación, y al escuchar esto Match le pregunta cuál sería esa condición, a lo que este responde que lo va a servir, pues quiere que lo ayude a lidiar con la otra familia que tiene el poder. El problema es que esta familia, al contrario de los otros nobles, son cuidadosos y astutos, y están fuertemente custodiados por guardias de primera clase entrenados para matar. Sin embargo, en el siguiente cuadro vemos que los guardias ya han sido eliminados sin el menor problema. Es así que el tiempo pasa, y vemos que la ciudad se ha vuelto mucho más próspera gracias al noble llamado Glock, y luego lo vemos en su balcón decirle a Match que la ciudad mejorará aún más de ahora en adelante, pero que para eso Match también tendrá que trabajar para él en el escenario público, y de ahora en adelante deberá llamarlo señor feudal. Y en cuanto lo escucha el demonio tan solo sonríe y acepta sus órdenes. Es así que comienza el entrenamiento de Denken, y primero lo vemos fallar un ataque, por lo que Match le dice que tomen un descanso, pues está perdiendo la concentración, y que incluso para un demonio completamente sereno es difícil golpear una roca a esa distancia. Sin embargo, Denken ataca de nuevo, y esta vez su magia destroza la piedra a la que apuntó, y luego, volteando a ver al demonio con superioridad, le dice que ahora sí es momento de tomar un descanso. En ese momento llega el señor Glock con su hija, y mientras los niños comen algo el demonio y el señor feudal hablan sobre el progreso de Denken, y el humano dice que incluso si es por el deseo de venganza, Denken ahora es mucho más saludable que cuando se mantenía rezando sumido en el dolor, y que nunca pensó que llegaría a ver de nuevo la sonrisa de ese niño. Es así que Glock le ordena que siga siendo el mentor de Denken, y también su enemigo a derrotar, y que lo mantenga de esa manera. Es de esta manera que el tiempo pasa, y vemos a Denken crecer y hacerse lo suficientemente fuerte como para unirse a la guardia del señor feudal de Weiss, y luego comienza a salir con la hija de Glock. Es así que cierto día tras la boda de estos dos, Glock dice que Denken se volverá oficialmente un hijo suyo. Y luego, cambiando de tema, le dice que tiene algunas malas noticias, pues en el extremo septentrional de la meseta norte hubo un ataque por parte de los remanentes del ejército del rey demonio, y una ciudad fuertemente protegida fue destruida por un solo demonio, por lo cual le pregunta si sabe algo de eso. Ante esto, Match le pregunta si cree que él lo hizo, a lo que Glock responde que no, pero que la gente no parece pensar lo mismo. Al escuchar esto, Match dice que en realidad solo un gran demonio podría lograr tal hazaña, o sea alguien similar a él, y ante esto Glock solo dice que la opinión pública está del lado de los nobles, y que no tienen más opción que acceder a sus demandas. Match pregunta si entonces será ejecutado, y como respuesta Match le muestra el brazalete de la soberanía. Y luego le muestra un pergamino, y le dice que esos son los detalles de las órdenes que esas astutas personas han demandado para él, y que pretenden poner a Match bajo su control teniéndolo al servicio de los ciudadanos de Weiss, y lo supervisarán con un grillete para prevenir que albergue cualquier malicia. Sin embargo, luego sonríe, y le pregunta si no cree que eso es increíblemente ridículo, pues ellos no tienen la menor idea de cómo son realmente los demonios. Es así que Glock le pregunta qué piensa, y si se equipara con eso, pues en el instante en que posea cualquier malicia hacia los ciudadanos de Weiss va a morir. Ante esto, Match tan solo le pregunta si lo acompañaría hasta las profundidades del infierno, y este tan solo le responde que sí, y Match tan solo dice que en ese caso esto será nuevamente una gran diversión. Es así que vemos el momento en que Match recibió el brazalete de la soberanía, y luego vemos que años después la hija de Glock murió. Tras este suceso, el señor feudal le dice a Denken que él trabajó realmente duro, y que está seguro que su hija vivió feliz, y luego de eso Denken se va y nunca más regresa. El caso es que más y más años pasan hasta que Glock se vuelve un anciano, y cierto día mientras intenta poner de pie, Match debe ayudarlo, y al notar esta acción Glock dice que realmente se ha vuelto viejo. Mientras caminan de regreso al castillo, Glock le dice al demonio que él no ha cambiado ni un poco, y que es justo como era en el pasado, por lo cual supone que esto es lo mucho que difiere el tiempo entre humanos y demonios, y que está seguro que el tiempo que pasaron juntos es simplemente un evento pasajero a sus ojos.
Ante esto Match le dice que aunque puede haber sido pasajero, este tiempo será irreemplazable en su mente, y por eso mismo ha decidido eliminar todo esto, y en cuanto lo dice el suelo bajo sus pies comienza a convertirse en oro. Es así que Match dice que de esta forma siente que podrá entender el concepto de maldad y cómo se siente tener culpa. Al escucharlo, el señor feudal tan solo saca un cigarrillo y le pide fuego a Match, pues sabe que ahora sí será el último, y mientras el demonio lo prende agrega que ella sabía que este momento llegaría eventualmente. Al escuchar esto, Match voltea a verlo sorprendido, y el anciano le pregunta por qué tiene esa mirada, pues él ya sabía de todo esto, ya que lo ha estado observando por 30 años. Es así que mientras es convertido en oro, Glock dice que Match ha sido su más querido compañero de crimen y un sinvergüenza sin esperanzas, por lo cual seguramente un día será castigado como él lo está haciendo ahora, y por último dice que fue divertido, y el demonio tan solo le responde que está de acuerdo, y sin más la ciudad fortificada de Weiss con todos sus habitantes se convierte en oro. Tras convertir todo en oro, Match se toca el brazalete de la soberanía y dice que todavía está vivo, por lo cual llega a la conclusión de que todavía no siente ninguna emoción en absoluto, y sin más declara que es tiempo de irse de ahí y buscar más respuestas. Sin embargo, antes de moverse alguien aparece a su espalda y le dice que no habrá un siguiente para él, y vemos que se trata de Serie, quien le ordena que regrese a la ciudad de Weiss a la normalidad, o de lo contrario lo va a eliminar. Ante esto, Match le pregunta quién demonios es, a la vez que se sorprende por no haberla notado hasta que estuvo a sus espaldas. Sin embargo, Serie tan solo le dice que regrese toda la normalidad, pues un demonio no debería arriesgar su vida por eso. No obstante, al notar el silencio del demonio se da cuenta que no puede revertirlo, y dice que transmutar en oro y deshacerlo son dos historias completamente diferentes, y que lo mismo aplica con las personas. Sin embargo, ella se da cuenta que para un monstruo como él que no puede entender la humanidad es imposible devolver a los ciudadanos de Weiss a la normalidad. Al escuchar esto, Match decide atacarla y la toma por el hombro llamándola desgraciada. Sin embargo, Serie solo sonríe con malicia, a la vez que la mano de Match es la que comienza a convertirse en oro. Ante esto, Match se aleja de inmediato sosteniéndose la mano, y dice que la chica ha reflejado su magia, y vemos que se trata de una maldición inversa mágica. El caso es que Serie le dice que si hubiese ido un poco más en serio podría haber transmutado todo su cuerpo en oro, y luego agrega que no hay necesidad de entender los principios de su magia, pues esta simplemente refleja todo lo que percibe como una maldición por cuenta propia, y que no solo es una manifestación de la sabiduría de la humanidad en la era mítica, sino que también es una magia extremadamente primitiva que ignora todo análisis lógico, y que aunque no le encanta esa magia es perfecta para enviarlo al olvido. Y por último se presenta como la maga Serie, y dice que ella existe desde hace tanto tiempo que los demonios han olvidado completamente el miedo que sentían hacia ella. Al escuchar esto, Match dice que puede darse cuenta que ella es diferente a todos los que se ha enfrentado, a la vez que regresa su mano a su estado normal, y luego pasa al ataque sin esperar ni un segundo más, y parece que impacta a Serie. Sin embargo, vemos que su espada se desintegra justo antes de tocarla. Es así que ahora es Serie quien ataca lanzando un potente ataque, pero Match tan solo se cubre con su capa causando una enorme explosión. Sin embargo, antes de que la pelea continúe, un sujeto aparece en el campo de batalla entre ambos, y luego en un parpadeo Match es atrapado en una barrera en el aire. Ante esto, Serie dice que sus discípulos son unos tontos, pues les había dicho que esperaran. Sin embargo, en ese momento, Lernen dice que si acaba con Match perderán de forma permanente su magia, y con eso también la oportunidad de regresar el dorado a la normalidad. Ante esto, Serie dice que si no acaban con Match ahora, la destrucción seguirá hasta transmutar toda la meseta norte en oro, y no pueden ignorarlo. No obstante, Lernen sugiere que los magos de primera clase van a sellar a Match hasta que encuentren una forma de regresar al dorado a la normalidad, aunque tome decenas o cientos de años. Y ante esto, Serie tan solo dice que hagan lo que quieran, pues está aburrida y no le importa más. Es así que los magos de primera clase crearon el sello para Match en el dorado, y así el demonio fue atrapado en esta zona durante años y las memorias llegan a su fin. Y así, con la historia de Match, uno de los 7 sabios de la destrucción por fin revelada, es que llegamos al final de este resumen de Frieren. Nos vemos en una semana con la siguiente parte, y no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de estos videos. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.